El universo de StarCraft se compone de múltiples especies y gobiernos no tan pacíficos. Si has jugado el juego, conocerás las tres razas principales, los Protoss, los Zerg y los Terran. Pero ¿sabías que dentro de estas razas existen facciones con características y sistemas diferentes? Hoy te traigo las facciones que pocos conocen, empezando por los Terran y sus orígenes en el sector Coprulum. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanilla. Si ya lo has hecho, te agradezco. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. La ley de Murphy no significa que algo malo vaya a pasar, significa que si algo puede pasar, va a pasar, y eso no sonó bien a los dos. A finales del siglo XXI, la humanidad había alcanzado las estrellas, pero en la Tierra, la superpoblación y las tensiones políticas llevaron al mundo a una crisis sin precedentes. Para mantener el orden, un gobierno con influencia global llamado la Liga de Poderes Unidos tomó medidas extremas. Primero, prohibieron las religiones a favor de una ideología centrada en la divinidad de la humanidad. Se inició una persecución agresiva contra cualquier creencia, filosofía o lengua que consideraran una amenaza. El objetivo era que la humanidad ya no dependiera de dioses o de mitos, hablando un mismo idioma y eliminando cualquier defecto. Luego comenzó la purga física, el proyecto Purificación, una campaña genocida para eliminar cualquier debilidad en el genoma humano, cazando a cualquier humano con implantes cibernéticos o deficiencias genéticas, resultando en la muerte de casi 400 millones de personas en todo el mundo. Los sucesos de este periodo son muy turbios y algo ambiguos, pero sus consecuencias fueron claras, y más aún con lo que pasó después. Un brillante científico llamado Doran Ruth, aprovechando los arrestos masivos, usó a los prisioneros para sus experimentos de colonización. No solo los criminales comunes, sino también a disidentes políticos, extremistas y básicamente cualquiera que el sistema considere indeseable. Con el apoyo de la Liga, todos los prisioneros fueron embarcados en 4 supercargueros coloniales a la fuerza para colonizar una serie de planetas no tan lejanos del sistema solar. Este proyecto tenía una probabilidad de éxito casi nula, por eso usaron prisioneros y no un grupo de colonos experimentados, y como era de esperarse, todo salió mal. Atlas, la inteligencia artificial que guiaba las naves, tuvo un desperfecto y calculó mal las rutas de navegación, desviando la flota a miles de años luz del sistema solar, viajando durante 28 años hasta que el combustible comenzó a agotarse, llegando a una región completamente desconocida, el sector Coprulum. Tras un largo viaje, la IA Atlas se apagó, liberando a los prisioneros de su criogenización. Al llegar a su destino, el desastre continuó. Dos supercargueros se destruyeron parcialmente al intentar aterrizar. Un tercero salvó a sus ocupantes tras un impacto un poco más controlado, y el cuarto logró aterrizar con daños mínimos, lo suficientemente mínimos como para que la IA Atlas logre sobrevivir al impacto. Cada grupo de supervivientes tuvo que colonizar un planeta, no por capricho de un científico loco, sino para sobrevivir. Durante 60 años, estas colonias prosperaron a su manera. Los exiliados formaron civilizaciones, organizaciones comerciales y fuerzas militares. Se llamaron a sí mismos Terran, quizás por recordar el mundo natal al que sabían que nunca más podrían regresar. Mientras tanto, la Tierra nunca los perdió de vista, aunque sí los ignoraban en silencio, todo mientras surgían las primeras grandes potencias en el sector Coprulum. Y la primera de ellas fue... Estamos a un par de mesecitos de obtener uranio altamente explosivo para ser usado con propósitos pacíficos. La Confederación Terran, formada a mediados del siglo XXIII, nació en la colonia de Tarsonis, gracias a la IA Atlas que almacenaba todo el conocimiento tecnológico de la humanidad en sus circuitos. Lograron avanzar rápidamente mientras expandían su influencia, unificando a otras colonias en su nuevo gobierno, convirtiéndose en una oligarquía dominada por familias poderosas con una gran ambición de controlar gran parte del sector Coprulum. Su expansión agresiva no fue bien recibida, especialmente por la coalición kelmoriana, que representaban a los gremios mineros independientes. Las tensiones escalaron hasta la Guerra de los Gremios, donde la Confederación finalmente se impuso anexionando a muchos mundos mineros de la coalición kelmoriana. Pero a medida que la Confederación crecía, también lo hacía su tiranía, aumentando el resentimiento de varios mundos periféricos, dando lugar a insurrecciones. En Korhal, el senador August Mengs lideró un movimiento independentista
que literalmente fue suprimido con la decapitación de su líder y la purificación de su mundo mediante bombas atómicas. Esto impulsó a su hijo Arturus Mengs a organizar una rebelión llamada los Hijos de Korhal, marcando el comienzo de su ascenso político y militar. Mientras tanto, la Confederación no tomó importancia a esta pequeña rebelión, centrándose mejor en investigar a los alienígenas que habían llegado al sector, desarrollando los emisores iónicos capaces de atraer a los voraces Zerg, y fue esa misma tecnología la que causó su caída. Arturus Mengs se enteró de la existencia de estos emisores y los usó para orquestar una de las mayores tragedias del universo de StarCraft. Tarsonis era la capital de la Confederación. Allí se administraba y se comerciaba con todo, volviéndose una mega urbe a nivel planetario, el cual por alguna extraña razón parecía no tener muchas defensas o una milicia fuerte protegiéndolo, o quizás sí lo tenía y esto solo es una especulación. Sea como sea, Arturus Mengs llevó el emisor psiónico al interior de la capital, lo incendió y esto atrajo a casi todo el enjambre Zerg, provocando una masacre global en donde no solo murieron las familias gobernantes, sino también civiles y familias provenientes de diferentes mundos, porque recordemos que era la capital de la Confederación. Y no era raro que familias de diferentes mundos viajaran a Tarsonis en busca de una mejor vida, que en este caso resultó en una terrible muerte. Tras la masacre, la Confederación fue devastada. Esto permitió a Arturus consolidar su poder, reclamando los mundos del régimen caído y fundar un nuevo gobierno, el Dominio, declarándose a sí mismo como emperador. Y aunque aún quedaban focos de resistencia, era obvio que la era de la Confederación había terminado. Es curioso cómo una poderosa facción cayera de esta forma, y qué curioso que sus competidores sacaron algo de provecho de esto. Por supuesto, estoy hablando de la... Firme este contrato. Establece que usted renuncia al crustáceo cascarudo y a toda posesión de esa propiedad junto con sus empleados, mercancía, logotipos y cajas registradoras. ¿Y conservo el dinero? Por supuesto. ¿Está bien? Como ya había mencionado, habían otros supercargueros que lamentablemente no aterrizaron de la mejor manera, pero aún así lo hicieron. Y muchos sobrevivieron lo suficiente como para formar una colonia, en este caso en el planeta Moira. A diferencia de la colonia de Tarsonis, la colonia de Moira no poseía una inteligencia artificial tan avanzada como Atlas, por lo que tuvieron que arreglárselas enfocándose en la minería y el comercio con otras colonias. De esta forma, Moira expandió su empresa de gremios mineros por todo el sector, chocando inevitablemente contra la Confederación. En este tiempo, aún no existía la coalición kelmoriana, pero curiosamente tiene sus orígenes de estas tensiones. Previendo la intervención y expansión confederada, la coalición minera de Moira y el gremio de transportistas Kelanis se unieron para proteger sus lucrativas operaciones de extracción de minería y gas vespeno, en una alianza con respaldo militar que dio forma a lo que se conoce actualmente como la coalición kelmoriana. Una fuerza con una ambición de independencia económica y política frente a las ambiciones de la Confederación de Tarsonis. A partir de esta unión estalló la famosa Guerra de los Gremios, un conflicto territorial que duró varios años, aproximadamente 4. Durante este periodo, la Confederación empleó tácticas no tan honorables, como declarar falsas ilegalidades o imponer cargos infundados para apropiarse de sesiones mineras. Finalmente, la Confederación salió victoriosa, y aunque la coalición logró mantener su autonomía económica, perdió gran parte de sus planetas mineros que probablemente tampoco eran suyos. A pesar de su derrota, la coalición kelmoriana continuó desempeñándose como una potencia económica independiente. Durante la caída de la Confederación y el ascenso del dominio, supieron navegar el camino político ofreciendo cooperaciones como la construcción de estaciones espaciales a cambio de mantener su autonomía y uno que otro acuerdo de extracción de minería. Incluso cuando el directorio de la Unión Terrestre llegó al sector Coprulum, la coalición kelmoriana mantuvo una postura neutral, optando por acuerdos que respalden su economía, realizando pequeñas inversiones o sobornos sin tener que aliarse a ningún bando. Durante los siguientes periodos y las sucesivas invasiones alienígenas, la coalición kelmoriana mostró una conducta un poco más pragmática y conservadora, evitando enfrentamientos directos para proteger sus infraestructuras mineras, debido a ciertos saqueos de tecnología y recursos en sus colonias periféricas. Con todo esto mencionado, creo que podemos afirmar que a la coalición kelmoriana solo le importa mantener su economía y aumentar sus minas, por lo que después de la guerra de los gremios, su intervención militar fue casi nula.
sola. Aún así, si se lo propone, la coalición kelmoriana, con todos los recursos que estuvo almacenando a través de los años, fácilmente podría financiar una campaña militar por todo el sector Coprulum, reclamando mundos mineros para sus gremios y siendo una verdadera amenaza para todas las facciones. Claro, esto solo pasaría si Blizzard decide darle más trasfondo o participación a esta facción, por lo que de momento solo se mantendrá como una simple facción minera con tecnología muy industrial. Y hablando de tecnologías, pasemos a la siguiente facción, con el... Todos somos científicos en mi nación. Hasta mi plomero gana un premio Nobel. En tu nación no hay suficientes científicos, se requieren más. Les había mencionado que 2 de los 4 supercargueros se habían destruido al impactarse contra el planeta que trataban de atravesar, pero mientras que uno creo que literalmente explotó ejecutando a todos sus tripulantes, el otro de alguna forma logró un choque más controlado que salvó a todos, a casi todos los tripulantes del supercarguero, pero sacrificando la inteligencia artificial Atlas del carguero. Luego de desembarcar y de recuperar lo que se podría recuperar, los supervivientes fundaron una colonia en el planeta Umoja, iniciando una sociedad basada en el reciclaje total, el respeto al ambiente y en decisiones democráticas mediante un gobierno conocido como el Consejo Dirigente de Umoja, ya que, a diferencia de los demás supercargueros, en donde la mayoría eran criminales o rebeldes, este supercarguero que se estrelló en Umoja estaba compuesto en su mayoría por científicos y diplomáticos, quienes de cierta forma pensaban más en el futuro que en el presente. Con el paso de los años, la colonia de Umoja creció, expandiéndose por todo el sistema e innovando con nuevas tecnologías. A diferencia de Tarsonis o de Moira, los colonos de Umoja no se alinearon ni entraron en conflicto con las demás colonias, aunque sus habitantes, fervientes independientes y eruditos, rechazaron abiertamente el gobierno corrupto de la Confederación. Durante la Guerra de los Gremios, algunos umojanos apoyaron en secreto al senador anticonfederado Aldous Mengs, pero que tras su asesinato y posterior victoria confederada, los líderes de Umoja comprendieron que eran un blanco fácil para las ambiciones de la Confederación, fundando el Protectorado Umojano para preservar su autonomía e invitaron a otras colonias libres a unirse bajo su auspicio, lo que aceptaron de inmediato, ya que era mucho mejor ser aliado de los umojanos que peones para los confederados. A lo largo del tiempo, el Protectorado Umojano se distinguió por su avanzada tecnología, sus laboratorios de vanguardia y su arquitectura que equilibraba eficiencia y modernidad. Su sistema de gobierno democrático, encabezado por el Consejo Dirigente, se enfocó en una política discreta frente a amenazas mayores, evitando enfrentamientos abiertos mientras empleaban tácticas de espionaje para proteger sus secretos y libertades. Entre sus herramientas de seguridad destacaban los guardianes sombras, agentes psiónicos entrenados para la infiltración, defensa y protección de secretos. Estos operativos podían leer y manipular la mente, disfrazarse mediante tejidos psiónicos y cooperar con reglas estrictamente éticas, cuando les convenía. Eran enviados a misiones de máxima peligrosidad y condecorados con la Orden del Guardián, solo por aquellos que demostraron una gran valentía en su misión de proteger el protectorado. Cuando cayó la Confederación y el dominio tomó el poder, Umoja trató de colaborar con este nuevo gobierno, pero luego se desilusionó al darse cuenta de que este nuevo gobierno era tan cruel como el anterior, por lo que ofrecieron refugio o asilo político a varios disidentes antidominio, quienes gustosamente aceptaron, ofreciendo compartir ya sea tecnología o secretos. El Protectorado Umojano presenta un gran poderío militar, pero su especialidad se basa en su tecnología, inteligencia y el financiamiento encubierto de movimientos rebeldes, lo que significa que ellos financian gran parte de los grupos rebeldes antidominio o antikelmoriano sin que las demás facciones se enteren. Debido a su política de no interferir, al menos no directamente, el Protectorado Umojano no formó parte de los eventos cruciales del sector Coprulum. Incluso diría que participaron menos que la coalición kelmoriana, lo que ha llevado a que esta facción no sea muy explorado por Blizzard, dejándolo a un lado como una simple facción amantes de los secretos y la tecnología. Pero quién sabe, quizás al adquirir los secretos de la tecnología Protoss, esta facción pueda surgir como una poderosa amenaza para el sector Coprulum, ya que sus ambiciones y métodos, aunque pacíficos, son muy cuestionables desde cierto punto de vista.
Y estas fueron las 3 primeras facciones Terran del sector Coprulum. Continuaré con las otras 3 facciones en la parte 2, así que atento al próximo video. Si te gustó, dale like y compártelo. Comenta si me confundí en algún dato o si tienes alguna duda. Y ya sin nada más que decir, yo soy Jaco y nos vemos en el siguiente video. Cuídense, muchachos.